¿Qué define a un hombre? ¿La tierra que trabaja, las cicatrices que oculta o el silencio que guarda como un tesoro amargo? En las crestas más altas de las Alpujarras, donde el viento silbaba secretos antiguos entre los riscos y los castaños, vivía Mateo. No era un gigante, pero sus manos callosas y fuertes por el trabajo en la pequeña alquería que era todo su mundo, conocían la dureza de la piedra y la madera. Sus ojos, del color del cielo antes de la tormenta, observaban el mundo con una cautela que rayaba en la desconfianza. Pocos subían hasta allí, y Mateo lo prefería. El pasado era una sombra que se alargaba desde el valle, una historia de tierras perdidas y justicia torcida que le había enseñado a valorar la soledad como un escudo. Sabía manejar el cayado de pastor con una destreza que iba más allá de guiar ovejas inexistentes, y su honda lanzaba piedras con una precisión mortal, habilidades aprendidas en tiempos que prefería olvidar. La alquería era austera, muros encalados, un techo de launa que luchaba contra las inclemencias y el olor persistente a humo de leña y a tierra húmeda. Dentro, un fuego humilde en el hogar era el único consuelo contra el frío penetrante de la sierra. Mateo se movía con la economía de gestos de quien está acostumbrado a la soledad, reparando un apero, afilando una herramienta, siempre alerta a los sonidos del exterior. Un halcón peregrino trazó un círculo en el cielo límpido, su grito agudo resonando en el silencio. Mateo lo siguió con la mirada, envidiando quizás su libertad sin ataduras, su dominio sobre aquel paisaje áspero y magnífico. Recordó brevemente un amuleto de plata desgastado que guardaba envuelto en un paño, el último vestigio de una familia y un hogar que ya no existían, despojados por la codicia de un noble con conexiones en Granada. Aquel recuerdo avivó la brasa de una vieja ira, una que mantenía cuidadosamente controlada bajo capas de resignación. Pero la montaña, como la vida, rara vez respeta los deseos de aislamiento. Aquella tarde, el cielo se oscureció con una rapidez inusitada. Nubes plomizas preñadas de tormenta engulleron las cumbres. El viento aulló con furia, arrancando lamentos a los árboles, y pronto la lluvia se desató, un diluvio helado que golpeaba la tierra con violencia. Fue entonces entre el fragor de los truenos y el velo casi sólido del agua cuando Mateo oyó algo más. Golpes desesperados en su puerta. Un sonido extraño, humano, intruso. Desconfiado, aferró con más fuerza el pesado cayado que siempre tenía a mano y se acercó a la puerta sin hacer ruido. Los golpes se repitieron, más urgentes ahora, acompañados por una voz masculina quebrada por el cansancio y el miedo. «Por caridad, abran en nombre de Dios, refugio». Mateo dudó. Abrir la puerta era invitar al mundo exterior, a los problemas que tan cuidadosamente había eludido. Pero había una desesperación genuina en aquella voz, un eco de su propio pasado que le impidió ignorarla por completo. Descorrió la tranca de madera pesada y rechinante y abrió la puerta apenas una rendija. Ante él, recortados contra la furia gris de la tormenta, se encontraban dos figuras empapadas y temblorosas. Un hombre mayor, de porte distinguido a pesar de sus ropas ajadas y manchadas de barro, con el rostro surcado por la angustia. A su lado, casi oculta tras él, una joven aferrada a su brazo. El agua chorreaba de su cabello oscuro, pegado a un rostro pálido pero de una belleza serena, aunque sus grandes ojos oscuros reflejaban un terror profundo. Era evidente que habían corrido, que huían de algo o alguien. El hombre mayor intentó hablar, pero un acceso de tos lo sacudió. La joven lo sostuvo, mirando a Mateo con una mezcla de súplica y desafío. Buscamos cobijo», logró decir el hombre, recuperando el aliento. «Solo hasta que pase la tormenta nos persiguen». La palabra persiguen resonó en la mente de Mateo como una campana de alarma. Era exactamente lo que temía, implicarse. Pero la imagen de la joven tan vulnerable bajo la lluvia torrencial y la dignidad herida del anciano tocaron una fibra sensible que creía extinguida. Sin decir palabra, se hizo a un lado, abriendo la puerta por completo. Entraron tropezando, dejando un rastro de agua y barro en el suelo de tierra apisonada. Mateo cerró la puerta. El sonido de la tranca al volver a su sitio pareció sellar un pacto tácito. Los acercó al fuego, cuyas llamas danzantes proyectaban sombras inquietantes en sus rostros exhaustos. La joven, tiritando visiblemente, ayudó a su padre a sentarse en el único banco tosco junto al hogar. «Gracias», susurró ella, su voz apenas audible por encima del rugido del viento.
Levantó la vista hacia Mateo, y por un instante sus miradas se cruzaron. Había gratitud, sí, pero también una inteligencia aguda, una chispa de espíritu que la tormenta no había logrado apagar. Mateo asintió brevemente, sin bajar la guardia. Les ofreció un cuenco con agua y un trozo de pan duro, lo único que tenía. Mientras comían en silencio, observó sus ropas. Aunque desgastadas, eran de buena calidad, no las de simples campesinos. El hombre tenía manos cuidadas, no acostumbradas al trabajo rudo. Erudito, quizás, o comerciante. Y la joven. Había algo en su porte, en la forma en que sostenía la cabeza, que hablaba de una buena cuna. Apenas habían empezado a recuperar el calor cuando el sonido de cascos de caballo luchando contra el barro y voces airadas rasgó la noche, acercándose peligrosamente a la alquería. Los perseguidores. El terror volvió a inundar los ojos de la joven, y el anciano se puso pálido como la cera. Mateo sintió cómo se le tensaban los músculos. La soledad que tanto había protegido acababa de hacerse añicos. Current Part Characters, 39494, Total Characters, 1990. «¡El de la casa!», gritó una voz áspera desde fuera, golpeando la puerta con la empuñadura de una espada. «¿Has visto a dos fugitivos? Un viejo y una muchacha. Responde o echaremos la puerta abajo». El anciano se encogió, murmurando algo ininteligible. Isabel Mateo aún no sabía su nombre, pero así la llamaría en su pensamiento. Se puso instintivamente delante de su padre, como una leona protegiendo a su cachorro. Mateo vio su determinación, frágil pero real, y algo dentro de él cambió. La resignación dio paso a una ira fría y controlada. Había huido una vez, había perdido demasiado por la injusticia. No volvería a quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían un destino similar ante sus propios ojos. «No hay nadie aquí salvo yo», gritó Mateo hacia la puerta, su voz firme y resonante. «Seguid vuestro camino». Hubo una pausa, luego una risa burlona. «No nos tomes por idiotas, Serrano, sabemos que están ahí. Son propiedad de don Gonzalo de Aguilar. Entregadlos por las buenas o conoceréis su justicia». Don Gonzalo de Aguilar. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Mateo. El mismo noble rapaz que había despojado a su familia, cuya sombra se extendía por toda la comarca, alimentada por la codicia y amparada por conexiones poderosas en Guadix y más allá. Ahora todo encajaba. La persecución, la desesperación de los fugitivos. «Esta es mi casa», replicó Mateo, colocando el pesado cayado en posición de defensa. «Y aquí no entra nadie sin mi permiso. ¡Largaos!». La respuesta fue un golpe brutal contra la madera, seguido de otro. La puerta, aunque robusta, empezó a astillarse. Los hombres de fuera no se andaban con rodeos. Eran alguaciles corruptos o matones a sueldo, acostumbrados a imponer la voluntad de su amo por la fuerza. Isabel ahogó un grito. Su padre cerró los ojos, rezando en voz baja. Mateo actuó. Con un movimiento rápido, atrancó la puerta con una viga adicional que usaba para mayor seguridad en invierno. Luego se dirigió a la estrecha ventana aspillera que daba al frente. Afuera, bajo la lluvia incesante, pudo distinguir a 4 jinetes, hombres corpulentos envueltos en capas oscuras, sus rostros apenas visibles. Uno de ellos, el que parecía el líder, desmontó y examinó la puerta con impaciencia. «¡Derribadla!», ordenó. 2 hombres se acercaron con intención de embestir. Mateo supo que tenía pocos segundos. Tomó su honda del clavo donde colgaba, seleccionó una piedra lisa y pesada del pequeño montón que siempre tenía preparado junto a la ventana. Respiró hondo, calculando la distancia y el viento aullante. Hizo girar la honda 1, 2 veces, y la soltó con una precisión nacida de años de práctica solitaria. La piedra silbó en la oscuridad y golpeó al hombre más cercano a la puerta en la sien con un chasquido seco. El hombre soltó un grito ahogado y se desplomó en el barro, inmóvil. Sus compañeros se detuvieron, sorprendidos y alarmados, mirando hacia la ventana invisible. «¡Desde la ventana!», gritó uno. «¡Cuidado!». Antes de que pudieran reaccionar, Mateo ya había cargado otra piedra. Esta vez apuntó al caballo del líder. La piedra impactó en el anca del animal, que relinchó de dolor y se encabritó, lanzando a su jinete al suelo fangoso. El caos momentáneo fue suficiente. «¡Retirada!», gritó el líder caído, poniéndose en pie con dificultad, furioso pero consciente del peligro inesperado. «Volveremos. Esto no quedará así. Don Gonzalo sabrá de tu insolencia, Serrano». Recogieron a su compañero caído, probablemente solo inconsciente, y lo montaron a duras penas en uno de los caballos. Con maldiciones y amenazas se alejaron galopando torpemente en la oscuridad y la lluvia,
dejando tras de sí solo el sonido de la tormenta y una tensión palpable dentro de la alquería. Mateo permaneció junto a la ventana hasta que el sonido de los cascos se perdió por completo. Solo entonces se permitió relajarse ligeramente, aunque la adrenalina aún recorría sus venas. Se volvió hacia sus huéspedes. El anciano lo miraba con asombro y una gratitud inmensa. Isabel tenía los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo residual y una nueva chispa de esperanza en su mirada. Nos ha salvado, murmuró el anciano, no sé cómo agradecerle. Mateo hizo un gesto para restarle importancia, aunque sabía que acababa de cruzar una línea. Ya no era un espectador, se había enfrentado directamente a los hombres de don Gonzalo. No estamos seguros aquí, dijo Mateo, su voz grave. Volverán, y con más hombres. Se acercó al fuego, avivando las llamas. El calor era bienvenido, pero no disipaba el frío que sentía en los huesos, el frío de un peligro que ahora compartía con ellos. ¿Quién es usted? ¿Y por qué los persigue don Gonzalo con tanto ahínco? El anciano suspiró profundamente, pasándose una mano temblorosa por la cara. Mi nombre es Álvaro de Mendoza, y esta es mi hija, Isabel. Hice una pausa, reuniendo fuerzas. Soy un erudito, un mercader de libros y conocimientos en Guadix. Don Gonzalo codicia mis pocas propiedades, pero sobre todo teme lo que sé. Me ha acusado falsamente, de herejía, de judaizar en secreto. La palabra flotó en el aire cargado, pesada y peligrosa en aquellos tiempos de la Inquisición rampante. Soy converso, sí. Mi familia abrazó la fe hace generaciones, pero siempre hemos sido leales cristianos. Es una excusa, una vil mentira para destruirme y quedarse con lo mío. Mateo escuchó en silencio. La acusación era grave, mortal. Ser converso ya te ponía bajo sospecha. Una acusación formal de judaizar era una sentencia de muerte casi segura en la hoguera, tras un juicio sumarísimo donde la defensa era una farsa. Entendió la desesperación de Álvaro, el terror de Isabel. Don Gonzalo tiene influencias, continuó Álvaro, su voz teñida de amargura. Compró testimonios falsos, manipuló al alguacil mayor. Logré escapar antes de que me arrestaran gracias a un aviso de un viejo amigo. Pero no podemos huir indefinidamente. Necesitamos llegar a alguien que pueda escucharnos. Quizás el obispo o un enviado real si es que la justicia aún existe en esta tierra. Miró a Mateo con ojos suplicantes. Usted ha demostrado ser valiente y hábil. ¿Nos ayudaría? ¿Nos guiaría a través de estas sierras hasta Guadix? Conozco a alguien allí, un contacto discreto que podría. La petición quedó suspendida en el aire. Mateo sintió el peso de la decisión. Ayudarlos significaba sumergirse de lleno en el peligro, enfrentarse al poder de don Gonzalo, arriesgar su precaria existencia. Su instinto le gritaba que huyera, que los dejara marchar y volviera a su aislamiento. Pero entonces miró a Isabel. Vio la súplica silenciosa en sus ojos, la dignidad con la que afrontaba el miedo. Vio el reflejo de la injusticia que él mismo había sufrido, y supo que no podía darles la espalda. Conozco estas montañas como la palma de mi mano, dijo finalmente, su voz ronca. Pero el camino a Guadix es peligroso, y no solo por los hombres de Gonzalo. Hay otros, grupos en la sierra, contrabandistas, quizás algo peor, y la ciudad estará vigilada. Hice una pausa, sopesando las palabras. Los guiaré, pero debemos partir al amanecer antes de que vuelvan, y tendrán que confiar en mí, completamente. Álvaro asintió con fervor, lágrimas de alivio surcando sus mejillas. Confiaremos. Le debemos la vida. Isabel no dijo nada, pero sus ojos se encontraron de nuevo con los de Mateo, y esta vez él vio una gratitud profunda y una incipiente confianza que le calentó el corazón más que el fuego del hogar. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de la pequeña alquería una frágil alianza se había forjado, uniendo sus destinos contra la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Al primer indicio de luz grisácea filtrándose por las rendijas, Mateo los despertó. La tormenta había amainado, dejando un aire limpio y frío y un paisaje lavado, aunque traicionero por el barro y las piedras sueltas. Compartieron los últimos restos de pan y un poco de queso de cabra que Mateo guardaba. Les indicó que se vistieran con las ropas más oscuras y resistentes que tuvieran, aunque poco podían hacer para disimular su origen. Él se ciñó una faja de cuero, guardó su cuchillo de monte, la honda y un zurrón con escasas provisiones. Tomó su cayado, más un arma que un apoyo en sus manos expertas. Salieron de la alquería con sigilo, como sombras en la neblina matutina que aún se aferraba a las laderas. Mateo eligió una senda apenas visible.
un antiguo camino de cabreros que trepaba por la montaña en lugar de seguir el valle principal, donde seguramente los estarían buscando. El avance era lento y penoso. El terreno era abrupto, resbaladizo. Álvaro, debilitado por la huida y la edad, pronto empezó a flaquear, su respiración agitada rompiendo el silencio. Isabel lo sostenía con firmeza, animándolo con palabras susurradas, su propia fatiga evidente pero controlada. Mateo observaba a Isabel. Admiraba su resistencia silenciosa, la forma en que cuidaba de su padre sin una queja, la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando evaluaba el terreno o escuchaba los sonidos de la sierra. A pesar del miedo que sin duda sentía, había una fortaleza en ella que lo atraía. En un paso especialmente difícil, donde unas rocas mojadas amenazaban con hacerlos caer al vacío, Mateo se detuvo y ofreció su mano a Isabel para ayudarla a cruzar. Ella vaciló un instante, luego la aceptó. Su mano era pequeña y fría en la suya, pero el contacto envió una corriente inesperada a través de él. Cruzaron la mirada brevemente, un reconocimiento tácito de la creciente conexión entre ellos, forjada en el peligro compartido. Durante 2 días avanzaron así, escondiéndose al menor ruido sospechoso, descansando brevemente en cuevas ocultas o bajo salientes rocosos que Mateo conocía. Compartían la escasa comida, el agua fresca de los arroyos de montaña y un silencio cargado de tensión y palabras no dichas. Mateo les enseñó a moverse sin hacer ruido, a leer las señales del bosque. Álvaro, a pesar de su debilidad física, demostró tener una mente aguda, haciendo preguntas pertinentes sobre las rutas y los posibles peligros. Isabel aprendía rápido, observando a Mateo con atención, absorbiendo sus conocimientos prácticos. Una noche, mientras Álvaro dormía agotado junto a un pequeño fuego que Mateo había encendido con pericia para minimizar el humo, Isabel se acercó a él. «Mi padre mencionó que usted también tuvo problemas con don Gonzalo», dijo en voz baja, casi un susurro. Mateo tensó la mandíbula mirando las llamas danzantes. «Le quitó las tierras a mi familia, con mentiras y amenazas. Éramos pequeños propietarios, nada comparado con él. No pudimos hacer nada». Su voz era neutra, pero Isabel percibió la vieja herida bajo la superficie. «Lo siento», murmuró ella sinceramente. «El pasado está muerto», replicó Mateo, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. «Ahora importa sacarlos a ustedes de aquí». El tercer día, mientras atravesaban un denso pinar en una zona conocida por ser frecuentada por contrabandistas, Mateo hizo una señal para detenerse. Aguzó el oído, un sonido leve casi imperceptible, el chasquido de una rama seca, el roce de cuero contra roca. No estaban solos. Indicó a Álvaro e Isabel que se ocultaran tras unos arbustos espesos, y él avanzó con cautela, el cayado listo. Emergió en un pequeño claro y se encontró cara a cara con ellos. Eran 5 hombres, de aspecto rudo y curtido, armados con trabucos y cuchillos largos. Vestían ropas vastas pero funcionales, adaptadas al terreno montañoso. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la cara y le había dejado un ojo permanentemente entornado, lo que sin duda le valía el apodo de El Tuerto, dio un paso al frente, evaluando a Mateo con su único ojo bueno, una mirada astuta y penetrante. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo el Tuerto, su voz rasposa como la piedra. «¿Un lobo solitario demasiado lejos de su cubil?». Los otros rieron, tensos, sus manos cerca de las armas. Mateo no se movió, manteniendo la calma. Sabía que mostrar miedo sería fatal. «Solo estoy de paso», respondió con tranquilidad. «No busco problemas». «Los problemas te encuentran en esta sierra, amigo», replicó el Tuerto, acercándose un paso más. Su mirada recorrió a Mateo de arriba abajo, notando el callado firme, la postura alerta, la ausencia de temor en sus ojos. ¿Y qué lleva un viajero solitario tan bien preparado? ¿Quizás algo que interese a hombres honrados como nosotros? Más risas. «Nada que valga la pena robar», dijo Mateo. «Solo mi camino». El Tuerto entrecerró su ojo bueno. «Hay gente de don Gonzalo peinando la sierra. Buscan a un viejo y a una muchacha. ¿Sabes algo de eso?». La pregunta era una prueba, lanzada como una piedra. Mateo sopesó su respuesta. Negar podía levantar sospechas. Confirmar era peligroso. Optó por una verdad a medias. «He oído los rumores, pero no he visto a nadie». El Tuerto lo estudió un momento más. «Eres rápido con las piedras», dicen. «Un hombre de don Gonzalo lo probó cerca de la Alquería del Viento hace 2 noches». Mateo sintió un escalofrío. Las noticias corrían rápido en la sierra, incluso más rápido que los alguaciles. Ahora sabían quién era. La tensión aumentó.
Los hombres del tuerto se acercaron, rodeándolo lentamente. «Quizás deberías venir con nosotros», dijo el tuerto, su tono ahora menos burlón y más amenazante. «Tenemos algunas preguntas que hacerte». Mateo sabía que no podía dejarse llevar. Separado de Álvaro e Isabel estarían perdidos. Tenía que actuar. «No creo que eso sea necesario», dijo, y antes de que pudieran reaccionar, giró su cayado con una velocidad cegadora, golpeando la muñeca del hombre más cercano y haciendo que su trabuco cayera al suelo. Esquivó el intento de agarre de otro y usó el impulso para derribarlo. El claro estalló en actividad. 2 hombres se abalanzaron sobre él. Mateo se defendió con agilidad, usando el cayado para bloquear, golpear y mantener la distancia. Era bueno, muy bueno, pero eran 4 contra 1. El tuerto observaba, calculador, y estaban armados. La lucha era desigual. Logró desarmar a otro, pero recibió un golpe en el costado que le hizo perder el aliento. Justo cuando uno de los contrabandistas levantaba su cuchillo para asestar un golpe definitivo, una voz clara y firme resonó desde los árboles. «¡Alto!». Todos se quedaron helados. Isabel había salido de su escondite, seguida por un tembloroso pero decidido Álvaro. Isabel sostenía una pequeña ballesta de mano, un arma que Mateo no sabía que poseía, apuntando directamente al corazón del tuerto. «Déjenlo en paz», dijo Isabel. Su voz temblaba ligeramente, pero su mano estaba firme. «No les ha hecho nada». El tuerto la miró, luego a Mateo, luego a la ballesta. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Vaya, así que los rumores eran ciertos. El lobo solitario no viajaba tan solo. Hizo una señal a sus hombres, que bajaron las armas a regañadientes. «Guardad eso, muchacha. No queremos sangre si no es necesario». Se volvió hacia Mateo, su mirada ahora llena de un respeto a regañadientes. «Luchas bien, Serrano. Muy bien. Y tienes una compañera con agallas». Mateo recuperó el aliento, sin bajar la guardia. «¿Qué quieres, tuerto?», preguntó, su voz tensa. «Don Gonzalo es una plaga», dijo el tuerto, escupiendo al suelo. «Nos hace la vida imposible, a nosotros y a cualquiera que no se doblegue a su voluntad. Oí lo que pasó en tu alquería. Oí que buscaba a un erudito acusado de herejía». Miró a Álvaro. «Parece que los encontré primero». Hizo una pausa. «Cualquier enemigo de don Gonzalo podría ser un amigo nuestro, o al menos alguien con quien hacer un trato». Mateo vio la oportunidad, el destello de una posible salida. «Necesitamos llegar a Guadix, sanos y salvos, y necesitamos pruebas. Pruebas que demuestren la inocencia de don Álvaro y la culpabilidad de Gonzalo». El tuerto se rascó la barbilla. Guadix es su territorio. Entrar y salir sin ser visto, difícil, y conseguir pruebas de la casa de un noble como él, casi imposible. Miró a Mateo fijamente. «¿Qué ofreces a cambio de semejante riesgo?» «Información», dijo Mateo rápidamente. «Conozco rutas de montaña que ni tus hombres saben, pasos que evitan las patrullas, y si logramos hundir a Gonzalo, tendrás un respiro en esta zona», añadió, jugando su última carta. «Y mi habilidad. Puedo ser útil». El tuerto consideró la oferta, su único ojo evaluando a Mateo, a Isabel, a la situación. Odiaba a Gonzalo, eso era evidente, y la oferta de Mateo era tentadora. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, Serrano. Haremos un trato. Os ayudaremos a llegar a las cercanías de Guadix. Os daremos cobijo en uno de nuestros refugios seguros. Y quizás podamos ayudar con lo de las pruebas. Gonzalo guarda documentos importantes en su estudio, cartas, registros. Si alguien pudiera entrar allí». Miró a Mateo significativamente. Ese alguien necesitaría ayuda para crear una distracción y para salir de una pieza. La alianza era precaria, basada en el interés mutuo y el odio compartido hacia un enemigo común, pero era una oportunidad. Mateo aceptó. Pasaron los siguientes días viajando bajo la protección discreta de los contrabandistas. Se movían principalmente de noche, usando senderos ocultos. Llegaron a un refugio excavado en la roca, bien escondido en un barranco remoto. Era un lugar rudo, olía a vino rancio, a cuero y a pólvora, pero era relativamente seguro. Allí, mientras Álvaro descansaba y recuperaba fuerzas e Isabel ayudaba a curar la herida que Mateo había recibido en el costado, sus dedos, aplicando un ungüento de hierbas que ella misma preparó, eran suaves y expertos, y su cercanía aceleró el pulso de Mateo. Comenzaron a planificar. El tuerto confirmó que don Gonzalo solía guardar documentos comprometedores en un arcón de hierro en su estudio personal, dentro de su casa-palacio en Guadix. La casa estaba fuertemente custodiada.
pero el tuerto conocía algunos puntos débiles. Una vieja poterna de servicio que rara vez se usaba, un tramo de muralla con menos vigilancia. La clave era la distracción. «Podemos organizar algo», dijo el tuerto. «Un incendio simulado en los almacenes del mercado, cerca de su casa, o una buena pelea en la taberna que frecuentan sus guardias, algo que atraiga a la mayoría de los vigilantes fuera de la casa». Mateo asintió. «Necesitaré entrar solo, o con uno de los tuyos que conozca bien la casa por dentro, rápido y silencioso». «Iré contigo», dijo el tuerto inesperadamente. «Conozco esa casa. Trabajé allí de mozo hace muchos años, antes, y tengo una cuenta personal que saldar con Gonzalo». Añadió, mirando a Mateo, «pero tú eres el que tiene que entrar al estudio y salir con los papeles. Mis hombres y yo nos encargaremos de la distracción y de cubrir la retirada». El plan era audaz, casi suicida, pero era su única esperanza. Fijaron la noche, 2 días después, durante las fiestas de San Juan, cuando la ciudad estaría más bulliciosa y las autoridades más distraídas. La tensión crecía a medida que se acercaba el momento. Mateo practicaba movimientos en silencio, afilaba su cuchillo, revisaba su honda. Isabel lo observaba, su preocupación evidente. Una noche le llevó un cuenco de caldo caliente. «Ten cuidado, Mateo», susurró. «Lo que haces por nosotros, nunca lo olvidaremos». «Volveré», prometió él, su voz más suave de lo habitual, «y traeré esas pruebas. Tu padre será libre. Y tú también», añadió para sus adentros, sintiendo una determinación feroz. Ya no luchaba solo por un abstracto sentido de la justicia, ni siquiera solo por saldar su propia cuenta con Gonzalo. Luchaba por ellos, por Isabel. La noche de San Juan llegó envuelta en el bullicio de Guadix. Hogueras crepitaban en las plazas, la gente celebraba con vino y música, y el aire olía a pólvora de los cohetes y a carne asada. Era la cobertura perfecta. Al amparo de la oscuridad y el ruido festivo, Mateo y el tuerto, acompañados por 2 contrabandistas sigilosos, se deslizaron por las callejuelas traseras hasta acercarse a la imponente casa-palacio de don Gonzalo de Aguilar. Desde un callejón oscuro observaron. La casa estaba iluminada, se oían risas y música desde dentro. Gonzalo también celebraba, seguro de su poder. Varios guardias patrullaban la entrada principal, pero como el tuerto había predicho, la poterna trasera, oculta tras unos arbustos descuidados, parecía tranquila. Una señal luminosa, un cohete lanzado desde el otro lado de la ciudad, indicó el inicio de la distracción. Poco después, se oyeron gritos de «¡Fuego, fuego en el mercado!». El bullicio de la fiesta cambió. Se oyeron campanas y gente corriendo hacia el supuesto incendio. Varios guardias de la casa de Gonzalo salieron apresuradamente para ver qué ocurría, dejando la vigilancia reducida. «Ahora», susurró el tuerto. Se movieron con rapidez. Forzaron la cerradura oxidada de la poterna y entraron en un pequeño patio de servicio. Cruzaron corredores oscuros, guiados por el tuerto, cuyos recuerdos del lugar eran precisos. Neutralizaron a un par de guardias somnolientos con golpes rápidos y certeros, ocultando sus cuerpos en las sombras. El corazón de Mateo latía con fuerza contra sus costillas, pero su mente estaba clara, enfocada. Llegaron a la puerta del estudio. Estaba cerrada con llave. El tuerto sacó una ganzúa y trabajó en la cerradura con sorprendente habilidad. El mecanismo cedió con un clic suave. Entraron. El estudio era una habitación lujosa, forrada de estanterías con libros encuadernados en cuero, un pesado escritorio de nogal y tapices en las paredes. Sobre el escritorio, un candelabro iluminaba papeles desordenados, y en un rincón, imponente, el arcón de hierro. Mientras el tuerto vigilaba la puerta, Mateo se acercó al arcón. Estaba cerrado con una cerradura compleja. No había tiempo para forzarla. Buscó frenéticamente entre los papeles del escritorio, esperando encontrar la llave o alguna pista. Nada. El tiempo corría. La distracción no duraría eternamente. Entonces oyó un ruido detrás de un gran tapiz que cubría una parte de la pared. Hizo una señal al tuerto y se acercó con cautela, cuchillo en mano. Tiró del tapiz. Detrás había una pequeña puerta disimulada. Y de pie en el umbral, con una espada en la mano y una expresión de furia helada, estaba don Gonzalo de Aguilar. «Así que los rumores eran ciertos», siseó Gonzalo, sus ojos fríos fijos en Mateo. «El perro sarnoso de la sierra se atreve a entrar en mi casa». Debía haber oído algo, o quizás la intuición lo había alertado. A su lado, un corpulento guardaespaldas desenfundó su propia espada. El tuerto reaccionó al instante, lanzándose contra el guardaespaldas. Sus cuchillos chocaron con un sonido metálico agudo.
Mateo se encontró frente a don Gonzalo. El noble era mayor, pero manejaba la espada con una habilidad competente, la furia dándole fuerza. La lucha fue breve, pero intensa en el espacio reducido del estudio. Mateo esquivó una estocada, usó una silla como escudo improvisado, buscó una apertura. Gonzalo presionaba confiado en su esgrima. Pero Mateo era más rápido, más ágil, y luchaba con la desesperación de quien lo arriesga todo. En un movimiento rápido, desvió la espada de Gonzalo con su cuchillo y lo golpeó con fuerza en la mandíbula con el puño libre. El noble trastabilló hacia atrás, sorprendido, dejando caer la espada. Mientras tanto, el tuerto, a pesar de una herida sangrante en el brazo, había logrado acabar con el guardaespaldas. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Mateo no perdió tiempo. Inmovilizó a un aturdido don Gonzalo contra la pared. «¿Dónde está la llave del arcón?», exigió, apretando el cuchillo contra su garganta. Gonzalo, pálido de rabia y miedo, escupió: «Púdrete en el infierno». «No tengo tiempo para esto», gruñó Mateo. Miró a su alrededor y vio un pequeño cofre sobre una repisa. Lo abrió de un tirón. Dentro, junto a algunas joyas, había varias llaves. Probó una, dos. La tercera encajó en la cerradura del arcón. Lo abrió. Dentro, tal como esperaban, había legajos de documentos. Buscó rápidamente, sus ojos escrutando los sellos y las firmas. Encontró un paquete atado con una cinta roja. Lo abrió. Eran cartas firmadas por los falsos testigos que Gonzalo había comprado, detallando sus mentiras contra don Álvaro. Y lo más importante, encontró otra carpeta que contenía correspondencia del propio Gonzalo, donde se jactaba ante un cómplice de cómo había fabricado las pruebas y planeaba apoderarse de las propiedades de Álvaro una vez que fuera condenado. Era la prueba definitiva. «Lo tengo», dijo Mateo, guardando los documentos cruciales dentro de su camisa. «Vámonos», urgió el tuerto, mientras se oían pasos y voces acercándose por el pasillo. Dejaron a Gonzalo atado y amordazado con tiras rasgadas de los tapices. Salieron del estudio justo cuando los primeros guardias alertados llegaban al corredor. La huida fue una carrera desesperada por los pasillos oscuros, siguiendo al tuerto por rutas tortuosas. Salieron de nuevo por la poterna trasera y se perdieron en las callejuelas abarrotadas de gente que volvía del incendio sofocado o seguía con la fiesta, desapareciendo en la noche como fantasmas. La parte más peligrosa había terminado. Ahora quedaba la última etapa: entregar las pruebas y esperar que la justicia, por una vez, estuviera de su lado. Con los documentos a salvo, la prioridad era contactar a la autoridad adecuada antes de que Gonzalo pudiera mover sus hilos para silenciarlos o desacreditarlos. Álvaro, a través de sus antiguos contactos en Guadix, sabía de un juez visitador enviado recientemente por la corona a la región, un hombre conocido por su rectitud e incorruptibilidad, don Rodrigo de Tobar, que se alojaba temporalmente en el monasterio de Santiago. Era su mejor opción. El tuerto, a pesar de su herida, usó su red de informantes para facilitar un encuentro discreto. Al día siguiente, aún bajo la tensión de la noche anterior, Mateo, Álvaro e Isabel fueron conducidos por pasadizos secretos y patios traseros hasta una sala austera en el monasterio. Allí los esperaba don Rodrigo, un hombre de mediana edad, de mirada severa pero justa. Álvaro, con voz temblorosa pero firme, expuso su caso, relatando la falsa acusación, la persecución y la ayuda recibida por Mateo. Luego, Mateo presentó los documentos robados de la casa de don Gonzalo. Don Rodrigo los examinó con atención meticulosa, leyendo las cartas de los testigos comprados y, sobre todo, la correspondencia comprometedora del propio Gonzalo. Su ceño se frunció cada vez más, su expresión endureciéndose con cada prueba de la villanía del noble. Cuando terminó, levantó la vista, sus ojos fijos en Álvaro y luego en Mateo. Esto es una abominación», dijo con voz grave. «La perfidia de don Gonzalo de Aguilar ha ido demasiado lejos. Usar acusaciones de herejía para satisfacer su codicia. Es un pecado contra Dios y una traición a la corona». Se levantó. «Don Álvaro, su nombre será limpiado. Isabel estarán a salvo. Y usted, Mateo», miró al joven serrano con respeto, «ha realizado un servicio valiente, aunque por medios heterodoxos. La justicia le debe gratitud». Don Rodrigo actuó con celeridad. Con la autoridad que le confería su cargo de visitador real y las pruebas irrefutables en la mano, ordenó el arresto inmediato de don Gonzalo de Aguilar y de los falsos testigos. La caída del noble fue rápida y estrepitosa. Enfrentado a sus propias cartas y a la confesión de sus cómplices,
que se derrumbaron bajo interrogatorio, fue despojado de sus cargos, sus propiedades confiscadas por la corona y condenado a prisión perpetua en una fortaleza lejana. La noticia corrió como la pólvora por Guadix y la comarca, una mezcla de incredulidad, temor y, para muchos, un inmenso alivio. Para Álvaro e Isabel la pesadilla había terminado. Su honor fue restaurado públicamente. Aunque habían perdido parte de sus bienes en la confusión, recuperaron su casa en Guadix y, lo más importante, su libertad y seguridad. Álvaro, agradecido, ofreció a Mateo una recompensa generosa, pero él la rechazó. «Mi recompensa es ver que se ha hecho justicia», dijo Mateo. Su mirada se posó en Isabel, y ella le devolvió una sonrisa que valía más que todo el oro del mundo. En cuanto al tuerto y sus hombres, don Rodrigo, informado discretamente por Mateo de su papel crucial, y quizás pragmático ante la dificultad de perseguirlos en la sierra, optó por mirar hacia otro lado. La caída de Gonzalo les dio el respiro que necesitaban, y aunque siguieron siendo hombres al margen de la ley, ganaron un respeto tácito en la zona, considerados por algunos como una especie de justicia rústica contra los abusos de los poderosos. Pasó el tiempo. La vida en las Alpujarras y en Guadix volvió a una relativa normalidad. Álvaro reanudó poco a poco sus actividades como erudito. Isabel floreció, liberada del miedo constante. Y Mateo ya no era el mismo hombre solitario y desconfiado. Había encontrado un propósito más allá de la supervivencia. Había redescubierto su capacidad para confiar y para luchar por algo más que por sí mismo. Un día de primavera, cuando las laderas de la sierra se cubrían de flores silvestres y el aire olía a tomillo y romero, Mateo bajó de su alquería, ahora menos un refugio y más un hogar, y se dirigió a Guadix. Buscó a Isabel. La encontró en el pequeño jardín trasero de su casa, cuidando de unas plantas aromáticas. Se acercó a ella sintiendo una nerviosa expectación que le era desconocida. «Isabel», comenzó, su voz un poco ronca, «he vivido mucho tiempo solo, creí que era mi destino, pero conocerte a ti y a tu padre, luchar por vosotros, me ha cambiado». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Ya no quiero estar solo. Quiero construir algo nuevo». Isabel levantó la vista, sus ojos oscuros brillando. Una sonrisa lenta y luminosa iluminó su rostro. «Yo también he cambiado, Mateo. Me enseñaste que incluso en la oscuridad puede haber valor y esperanza. Y fuerza». Se acercó a él. «Mi lugar está donde tú estés». Poco tiempo después, en una ceremonia sencilla, rodeados por don Álvaro y unos pocos amigos leales, incluido discretamente presente en la distancia el tuerto, que levantó una bota de vino a modo de saludo antes de desaparecer, Mateo e Isabel se casaron. No hubo grandes fastos, pero sí una profunda sensación de paz y de futuro compartido. Se establecieron en la alquería de Mateo,